Entonces, el capítulo 4 es una transición de lo doctrinal, de lo que es revelación, a lo que es vivir, a lo que es aplicar todo lo que es el conocimiento. Y vamos a ir versículo a versículo, comenzando desde el 17. Esto pues, lo dice Pablo, digo y requiero en el Señor. Esto no es algo que va a exigir o que va a solicitar o algo que va a recomendar, como sea, el apóstol a título propio. Yo insisto en eso. Es algo que lo va a exigir, que lo va a rogar, solicitar en el Señor. No bajo la autoridad de Él, sino en la autoridad divina. ¿Y qué es lo que requiere en el Señor? Que ya no andéis como los otros gentiles. Estamos hablando de cristianos que anteriormente no eran judíos, eran gentiles, eran personas que podríamos decir politeístas o ateos, ¿no es cierto?, que vivían, vamos a ver más adelante, la descripción de su vida, una vida totalmente ajena a lo que es algo que agrada a Dios, al conocimiento. Ellos vivían en ignorancia, lo vamos a ver más adelante. Pero aquí él está exigiendo ya no andar como los otros gentiles. Ellos no dejan de ser gentiles, pero la diferencia es que ahora ellos son cristianos, son gentiles cristianos. Antes de ser gentiles cristianos, ellos eran gentiles paganos. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Él está diciendo, los gentiles cristianos no tienen que andar como si fueran gentiles paganos. Ese es el punto. Y amplifica, ¿no es cierto?, esta idea diciendo que andan en la vanidad de su mente. Vanidad es la cualidad de vacío. Eh, Realmente podríamos decir es bastante ofensivo lo que dice Pablo. Él está diciendo que los gentiles paganos, es decir, los gentiles que no son cristianos, andan con una mente vacía. Podríamos decir que es ofensivo. Podríamos decir que es ofensivo, pero es porque a veces la verdad ofende, no deja de ser verdad. Ese es el punto. Cuando el gentil no conoce a Dios, no conoce el plan de Dios, la revelación para su vida de Dios, cuando no conoce lo que es lo que agrada a Dios, etcétera, cuando no se está perfeccionando, entonces espiritualmente, vamos a decirlo así, espiritualmente su mente está vacía, literalmente vacía. Eso no significa que es una persona que no piensa, que no razona, para nada. Puede ser una persona muy intelectual, puede ser una persona académica, muy preparada, etcétera. Pero espiritualmente está vacía. ¿Cómo la describió en el capítulo 2, por ejemplo? Muerta. Muerta espiritualmente. El gentil pagano está muerto. El gentil cristiano ha pasado de muerte a vida. Entonces aquí Pablo está hablando de la mentalidad espiritual. La mentalidad espiritual del cristiano gentil no está vacía. Pero tristemente, la mente, espiritualmente hablando, del pagano que es gentil está vacía. Vacía significa sin nada. Nada, hermano. O sea, usted va a buscar algo en la mente de alguien que es gentil y pagano y no va a encontrar nada. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido.
Entenebrecido se refiere a tinieblas, en tinieblas, es decir, en oscuridad. Es un contraste de la luz con las tinieblas. Los que son gentiles cristianos han pasado de las tinieblas a la luz. Han pasado de tener una mente vacía a poder acceder a tener la mente de Cristo, a pensar las cosas de Dios. ¿Ya? Nosotros empezamos a llenar nuestra mente que estaba vacía, como gentiles paganos, la empezamos a llenar con las cosas de Dios. Y desde el primer día que tomamos la decisión de ser cristianos, no importa que hayamos sido gentiles paganos, no importa, eso Pablo está proyectando hacia adelante, no importa atrás. Él está diciendo, ahora ustedes siguen siendo gentiles, pero ya no son paganos, son cristianos, ¿ya? Ya no tienen el entendimiento entenebrecido. Ahora no hay oscuridad en la mente, ahora hay luz. Es una figura para hablarnos de qué, de que tenemos acceso a la revelación de Dios, a las promesas de Dios, al entendimiento de Dios, cosas que para alguien que no es cristiano no son accesibles. Por más que tenga una Biblia en la casa, por más que a veces alguien le hable de las profundidades del Espíritu, son cosas que no están al alcance. ¿Sabe por qué? Porque se tienen que discernir por medio del Espíritu. Y una persona que todavía no es cristiana no puede percibirlas. Hay cosas que puede entender. ¿Sabe qué cosas puede entender un gentil que es pagano? Solamente lo necesario para tomar la decisión de ser cristiano. Nada más. Nada más. Pero el que ya tomó la decisión puede entender cosas que antes de ser cristiano no estaban al alcance. Ahora, si no estudiamos la Biblia, siguen estando igualmente fuera de alcance. Nosotros tenemos el Espíritu que nos guía a toda verdad, que nos recuerda la doctrina, que nos recuerda todo, que nos guía, nos da sabiduría. Pero nosotros tenemos que llenar nuestra mente con las cosas de Dios. Si no entendemos eso, no va a haber mucha diferencia, ¿no es cierto?, en nuestra vida cristiana. Porque en la medida que cambiamos nuestra forma de pensar, va a cambiar nuestra forma de vivir. No es al revés, no vamos a cambiar nuestra forma de vivir y después vamos a cambiar la forma de pensar, no. En la medida que cambia nuestra forma de pensar, ahí va a cambiar nuestra forma de vivir. Y eso lo dice Pablo en Romanos, por ejemplo. Versículo 18, continuamos. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. La ignorancia no en términos despectivos. Bien, se aclaró anteriormente, ¿no es cierto? El hecho de tener una mente vacía, alguien lo puede considerar como un insulto, como algo agresivo, ¿no es cierto? Insultante, no. Estamos hablando de las cosas espirituales. La persona que todavía no conoce la revelación de Dios, espiritualmente, su mente está vacía de esas cosas. Y cuando conocemos a Dios, la idea es llenar ese vacío, ¿no es cierto?, con la revelación, la palabra, las promesas, todas las cosas de Dios. Aquí está hablando de ignorancia. Versículo 18. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ajenos de la vida de Dios. ¿Qué significa ajeno? Desvinculado, sin relación, totalmente apartado de Dios. ¿Ya? Y eso, ignorancia, significa desconocimiento. Es otra forma de decir que su mente espiritual está vacía. Es otra forma de decir que su mente espiritual está vacía. Decir que hay ignorancia de la vida de Dios en ellos. Y aquí habla de una causa, por la dureza de su corazón. La dureza de su corazón. ¿Qué significa dureza en el corazón?
Es una figura, ¿no es cierto? El corazón de por sí tiene que ser elástico, tiene que ser flexible, es un músculo que está trabajando, bombeando sangre. Si el músculo este se endurece, no podría bombear y tendríamos inmediatamente un paro cardíaco, nos morimos, ¿no es cierto? Entonces cuando dice dureza de corazón es una figura. Y es una figura es como cuando la escritura se refiere a los hijos de Israel, a los judíos, como duros de cerviz, es decir, ser testarudo, es seguir, es querer continuar en el error, es querer seguir equivocado. Como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Bien, esa sería la idea. Versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, entendemos todo lo que tiene relación con los sentidos, perder la sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Esto se podría entender, de acuerdo a lo que viene en el diccionario, como todo acto morboso, ¿ya? Relacionarlo todo morbosamente, ¿ya? Se entregaron a la lascivia para acometer con avidez. Según el diccionario, es un deseo fuerte e intenso de tener, hacer o conseguir algo. Es decir, hacen con intensidad, con fuerza, con un deseo fuerte el ser morboso, el tener una mente, ¿no es cierto?, contaminada, mundana, pocas palabras. Es decir, no se quedan cortos, como podríamos decir, ¿ya? Vamos a leer 19. Ya, para cometer con avidez, ¿qué cosa? Toda clase de impureza. Entonces, versículos 17 al 19, esto requiere en el Señor, que ya no andéis así. ¿Por qué? Porque es el proceder, es el actuar normal del gentil que no es cristiano, del gentil que es pagano. Eso es lo normal, ¿ya? Y ahí termina el versículo 19. Y el versículo 20 va a ser un contraste entre lo que es el gentil antes de Cristo, que lo acabamos de ver en esos 3 versículos, y el cristiano con Cristo. Y dice el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Versículos 20 y 21. Vamos a ver el 20. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ellos no aprendieron así a Pablo, aprender así a el mundo, aprender así de eh, los sabios que habían en aquella época, como siguen habiendo sabios hoy día, ¿no es cierto? Pero ahí, en ese tiempo, había un culto, ¿no es cierto?, a eso. Por ejemplo, la filosofía, los filósofos. Ellos no aprendieron así a Cristo. Porque uno puede aprender a, a Pedro, a Juan, a Pablo, no. Ellos son portadores, son apóstoles. Pero ellos no aprendieron así a ellos. Usted aprendió a Cristo, ¿ya? El a como preposición es como en, aprender en lo que Cristo dice. Y continúa diciendo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Literalmente, hermanos, ellos no vieron a Cristo. Los receptores de esta carta no conocieron personalmente a Cristo. De hecho, fueron evangelizados por alguien que fue llamado a ser apóstol después de la ascensión de Cristo. Entonces, esto significa que la enseñanza que ellos recibieron no es humana, no es de hombre. Y ellos tienen que entender
que la palabra que recibieron es de Dios. Si la recibieron como un legítimo, y mucha atención en esto, si recibieron esto como un legítimo mensaje de autoridad divina, ellos aprendieron a Cristo. Versículo 20. Ellos oyeron y fueron enseñados por Cristo, conforme a la verdad de Cristo. ¿Ya? Nosotros cuando evangelizamos, cuando hablamos a alguien del plan de salvación, no es algo que yo descubrí, es algo que Dios reveló. Esa es la diferencia. Yo lo puedo descubrir por investigación, yo lo puedo descubrir por un estudio personal que haga, pero en algo que ya fue revelado. ¿Ya? Si nos devolvemos, ¿no es cierto?, a anteriores cosas que hemos visto, el mensaje fue revelado. El mensaje del Evangelio no fue revelado a los antiguos en detalle. Sí se reveló que había un mensaje de salvación. Sí se reveló que había otro pacto que era superior al pacto que estaban ellos viviendo. Sí se reveló que venía, ¿no es cierto?, otro intermediario que era superior a Moisés. Hubo anticipo en revelar muchas cosas, pero el detalle no. Sí, imagínense que los judíos crucificaron al Mesías sin entender lo que hacían. Los primeros, y esto es literal, los primeros judíos que se bautizaron, que fueron como 3000, por ahí en el capítulo 2, ¿no es cierto?, desde el versículo 14 en adelante del libro de Hechos, ellos se arrepintieron de haber consentido y algunos quizás participado literalmente en la crucifixión del Mesías. Y cuando comprendieron, se compungieron de corazón. Es decir, esto no era un mensaje revelado, ¿no es cierto?, sino que habían anticipaciones, figuras, señales, indicios, pero el mensaje revelado con claridad, ese fue revelado para nosotros, los cristianos. Nosotros, si buscamos en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar cosas que no tienen respuesta. Y uno dice, ¿y dónde están las respuestas? En el Nuevo Testamento. Entonces nosotros, como cristianos, podemos estudiar el Antiguo Testamento, pero a la luz, con los anteojos del Nuevo Testamento. ¿Se comprende? Entendemos el Nuevo Testamento, el pacto que está en vigencia, y podemos estudiar el Antiguo Testamento, que también fue inspirado por Dios, que contiene sabiduría, también ahí hay mucha información de cosas que son necesarias, etc. Pero entendemos que nosotros vivimos bajo un pacto mejor, y eso lo dice Hebreos, el autor de Hebreos. Vivimos bajo un mejor pacto, ¿ya? Y al vivir bajo un mejor pacto, entonces no vivimos bajo el pacto anterior. Versículo 21-22. Nuevamente, y es como un énfasis de Pablo en la segunda parte de este capítulo 4, es cómo no tienen que vivir. La vez anterior, Pablo dijo cómo tienen que vivir. Bien, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 22. ¿Tenemos una pasada manera de vivir? Sí, tenemos una pasada manera de vivir. ¿Tenían ellos, como gentiles paganos, una pasada manera de vivir? Amén, tenían una pasada manera de vivir. Pero ¿qué hay que hacer con esa pasada manera de vivir? Fíjese, hay que despojarse. ¿Qué es despojarse? Irse quitando, ir eliminando, eso es despojarse, ¿no es cierto? Despojarse del viejo hombre. Al decir viejo hombre, ¿no es cierto?, en el versículo 24 hay un contraste del nuevo hombre. Nos despojamos del viejo hombre, versículo 22, para vestirnos, versículo 24, del nuevo hombre. No nos ponemos las vestiduras nuevas encima de las viejas. No nos ponemos las vestiduras nuevas encima de los harapos.
Esa es la figura. Versículo 22. Ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, lo que de alguna manera vimos en los primeros 3 versículos de esta segunda parte. Está contaminado, ¿no es cierto? Está totalmente ajeno a la voluntad de Dios, está vacío espiritual, su mente espiritualmente está vacía, está totalmente en ignorancia, en un desconocimiento absoluto de lo que es la revelación, de lo que es la voluntad de Dios, etc. Entonces, toda su mente está llena de ¿qué? Es obvio, el complemento. Si su mente espiritualmente está vacía de las cosas de Dios, ¿de qué está llena? De las cosas del mundo. De las cosas diabólicas, de las cosas satánicas, de las cosas que son en contra de la voluntad de Dios, de las cosas que entristecen al Espíritu Santo, de las cosas que cada vez nos hacen más estar en condenación. De eso estaba llena la mente. Y de esas cosas hay que despojarse. Viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos el espíritu de vuestra mente. Versículo 23. Les anticipaba un poquito antes de esta idea. Nosotros renovamos el espíritu de nuestra mente. Nosotros nos renovamos en el espíritu. Ese espíritu no es el Espíritu Santo. Está hablando de el ambiente. Nuestra mente, el ambiente, ¿no es cierto? ¿De qué llenamos nuestra mente? ¿En qué ocupamos nuestra mente? Nos renovamos en las cosas espirituales de Dios. Y así nos vamos a vestir de un nuevo hombre, versículo 24. Renovamos nuestra mente pagana, nuestra antigua pasada manera de vivir, como dice el versículo 22. Vamos cambiando la ignorancia por sabiduría. Vamos cambiando, ¿no es cierto?, lo vacío espiritualmente por ir llenándonos espiritualmente. Vamos cambiando estar desinformados de la revelación de Dios con estar informados de la revelación de Dios, de estar desentendidos de lo que eran las promesas de Dios con lo que es estar actualizados con las promesas de Dios, etc. ¿Ya? Pero siempre fíjese en el orden. Al cambiar nuestra forma de pensar, al cambiar nuestra mente, al ir renovando nuestra forma de pensar, nuestra mente con las cosas de Dios, ¿qué hacemos? Vamos despojándonos de las cosas antiguas. Porque es obvio, una cosa empuja a la otra. Un experimento sencillo, usted por ejemplo, llena un vaso con aceite y le empieza a echar agua de a gotita. El agua se va al fondo porque es más pesada. Gotita a gotita que cae en ese vaso es una gotita más de agua y una gotita menos de aceite. Esa es la figura. Vamos llenando nuestra mente con las cosas de Dios y el espacio se empieza a llenar con las cosas de Dios y va empujando las cosas que no son de Dios. ¿Ya? Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios. El nuevo hombre es creado según Dios, según el plan, según la imagen que Dios tenía, según el proyecto, el plan de salvación le llamamos nosotros. Tenemos, podríamos decirle, el proyecto de salvación, que más que plan y proyecto, es algo que ya se está materializando. Nosotros no estamos esperando, ¿no es cierto?, al Mesías, ni estamos esperando la revelación del mensaje de salvación. No, nosotros ya entendimos el mensaje de salvación, Cristo ya vino, y nosotros lo que estamos haciendo es ser fiel a eso, esforzarnos en la voluntad de Dios, es habernos entregado, ¿no es cierto?, a la voluntad de Él. Eso no es algo que estamos esperando, es algo que ya estamos viviendo, experimentando. La iglesia ya es algo real, no es una promesa. La iglesia es algo que ya fue levantado por Dios, ¿ya? Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 25.
nuevamente insistiendo. Yo digo, ¿y por qué Pablo insiste tanto de cómo no tenemos que ser? Bueno, en la primera parte del capítulo 4 insistió en cómo tenemos que ser. Ahora está insistiendo en cómo no. ¿Y por qué insiste tanto? Porque las prácticas, las costumbres, los hábitos no son fáciles de cambiar. Es simplemente eso. Un hábito no es fácil incorporarlo en la vida. Hay experimentos psicológicos, dicen que uno cuando lleva 40 días haciendo algo, ya pasa a ser un hábito. 40 días levantándome temprano y ya eso es mecánico. 40 días haciendo algo, no sé, cualquier cosa, leyendo todos los días, ya yo no leo, pero me voy a dedicar todos los días a leer. 40 días pasa a ser un hábito, es un estudio. Quizás hay personas que necesitan más de 40, otros menos, pero esa es la idea. Entonces, imagínense, todos los días, porque si usted discontinúa, pierde, vuelve a cero. Vuelve a cero. Cuando usted comienza a practicar algo, según los que han estudiado el tema, 40 días ya empieza a formarse el hábito, que puede ser levantarse temprano, leer, qué sé yo, hacer ejercicio, etcétera. ¿Ya? Entonces, versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En pocas palabras, ¿qué dice Pablo? Insiste en lo mismo. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Versículo 17. Ya no andéis como los otros gentiles, los gentiles que no son cristianos, en su mente vacía espiritualmente, ignorantes de la voluntad de Dios. Versículo 18. Versículo 25. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La mentira es un hábito y la gente del mundo tiene el hábito de mentir. Por más que en un día haya comprendido que no tenía que hacerlo, ese hábito para cambiarlo va a tener que empezar a practicarlo. Hay un dicho, la práctica hace al maestro, ¿cierto? La práctica hace al maestro. Ahora, la primera vez que empezamos a hacer algo, damos lástima, ¿no es cierto? Pero en la medida que lo vamos practicando, nos vamos haciendo más hábil. Eso puede ser, por ejemplo, leer. Leer en voz alta, uno puede decir, es sencillo, pero practíquelo. Si usted no tiene el hábito de leer en voz alta, van a ocurrir dos cosas. Va a leer mal, o sea, va a pronunciar palabras que no son, o va a cometer muchos errores. Y es porque no tiene el hábito. Pero si usted empieza a practicar, a leer en voz alta, ya todos los días un ratito voy a leer en voz alta, usted va a terminar leyendo bien en voz alta. ¿Ya? Entonces, aquí está hablando de la mentira. Ellos, antes de ser cristianos, tenían una práctica. ¿Qué tiene de extraño que la gente del mundo mienta? No tiene nada de extraño. Es un hábito normal en el mundo. Entonces, ellos tienen que desechar la mentira y hablar verdad. ¿Por qué? Porque ahora somos una familia y no está bien que en la familia nos mintamos. Habla de que somos un cuerpo, somos miembros los unos de los otros. Es como si mi mano derecha tratara de engañar a la mano izquierda. O si es como si el ojo derecho, ¿no es cierto?, no quisiera que el ojo izquierdo viera lo mismo. Si miramos con los dos ojos, vamos a ver con los dos ojos lo mismo, etcétera, etcétera. Bien, entonces aquí, en esta segunda parte, Pablo está diciendo eliminar los hábitos antiguos, los de antes de ser cristiano. Porque por el hecho de haberse bautizado y haber recibido la adopción de hijos por haber sido perdonados sus pecados, el efecto no va a ser instantáneo de dejar de mentir, de dejar de un montón de cosas, ¿ya? Versículo 26. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Qué importante estos dos versículos. Airarse no es pecado. Jesús se airó.
pero no pecó. ¿Qué significa airarse y no pecar? Primero, airarse justamente. Podemos airarnos, sentir ira, enojarnos injustamente. Primero, si nos airamos tiene que ser algo justo. Y segundo, no debe ser prolongado. Aquí cuando dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es una transliteración que significa que no se ponga el sol, es decir, que no termine el día y que tú sigas con ese enojo. Hay resentimientos que duran años y para el cristiano dice que no tiene que pasar el día. Imagínense. Ese es el hábito. En el mundo, el hábito ser rencoroso. Ser rencoroso. No, no me voy a olvidar nunca de esto. ¿Y qué dice Dios? Ya está bien, no te olvides. Pero, ya puesto el sol, ya tu ira tiene que haberse aplacado. ¿Bien? Porque o si no, versículo 27, estamos dando lugar al diablo. ¿Se había dado cuenta usted de eso? Guardar rencor, albergar ira, es dar lugar al diablo. Insiste con los hábitos. Mire, el que hurtaba, no hurte más. Aquí realmente los que estaban escuchando, todos se sentían identificados. Hoy sí, yo tengo que dejar de robar. Hoy sí, yo tengo que dejar de mentir. Hoy sí, yo tengo que dejar de ser rencoroso. Pero de pronto, también en alguna cosa de estas, nosotros nos podríamos sentir identificados. Y también el mensaje es para nosotros. Despójense de las cosas que pertenecen al mundo y llénense de las cosas que son de Dios. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Un consejo sabio: el que trabaja no padece necesidad. Quizás trabajando no nos vamos a hacer ricos, no nos vamos a hacer millonarios, pero si trabajamos, hermano, es seguro que no vamos a padecer necesidad. Quizás no vamos a suplir todos nuestros deseos, todos nuestros sueños, no, está bien. No nos vamos a comprar ese Ferrari ni esa mansión, ya, está bien. Quizás trabajando, tendríamos que trabajar 10 vidas para eso, quizás nosotros. Pero Dios le importa que nuestras necesidades estén suplidas, cubiertas. Y dice que si nosotros trabajamos honestamente, incluso vamos a poder suplir la necesidad de otro hermano que puede estar sin trabajo, que pueda estar pasando por un momento de necesidad, que pueda estar por un momento pasando de enfermedad, de cesantía, etc. Es decir, siempre podemos ayudar a alguien si estamos trabajando para nosotros y estamos viviendo honestamente. Aquí está hablando de vivir honradamente, ¿ya? Si vivimos honradamente, va a alcanzar. No quizás para todo lo que queremos, pero sí para todo lo que necesitamos. Eso es lo que dice aquí. Y además, vamos a poder incluso ayudar a alguien que esté pasando necesidad. Quizás no le vamos a resolver el problema, pero siempre podemos hacer que la carga de esa persona sea más ligera, más liviana. Podemos alivianar la carga. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Aquí la palabra corrompida, en griego, significa podrida. Eso significa, ser una palabra podrida, una palabra que, ¿no es cierto?, la peor condición en que puede estar descompuesta. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si no, porque aquí podríamos preguntarnos, ¿y qué es una palabra corrompida? Bueno, lo contrario a lo que viene ahora, porque dice, sino la que sea buena para la necesaria. Hay algo que es necesario para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es una palabra corrompida? Algo que no edifica, hermano.
Si usted dice algo que en vez de construir, destruye, esa es una palabra que la Biblia describe como una palabra podrida. Entonces, no decimos palabras que destruyen, no decimos palabras que desalientan, no decimos palabras que desalientan, que negativizan, que alejan, sino que nosotros hablamos con gracia, dice, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando hablamos, damos gracia a los oyentes. Esto no significa, como decimos en chileno, ser patero o ser salamero. No significa estar adulando, que todo lo que digamos tenga que hacer sentir bien a las personas. No, 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 no. Devolvámonos un poquito, fíjese. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Hay algo que es necesario, la edificación. La palabra edificación está ligada a construcción, es decir, nosotros tenemos que ser personas constructivas. Yo creo que usted ha escuchado cuando dice, te quiero hacer una crítica. Ya, pero hay dos críticas. La crítica destructiva y la crítica constructiva. La crítica destructiva viene de esas personas que siempre les gusta buscar lo que está mal. 10 cosas buenas, una mala. Ah, le voy a criticar la mala. Crítica destructiva. Crítica constructiva es la que contribuye, es constructiva, contribuye a que eso sea superado, a que esa deficiencia sea, ¿no es cierto?, superada. La destructiva pone énfasis en el error y hunde a la persona que cometió el error. La constructiva declara el error, pero es para edificación, para levantar, para construir, ¿ya? Versículo 30. Aquí habla de entristecer al Espíritu Santo. Ya dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Podemos entristecer al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo? Bueno, es cosa de devolverse unos versículos. ¿Y cuándo? Cuando no nos estamos renovando en el espíritu de nuestra mente. Cuando somos ajenos voluntariamente a la palabra de Dios. Cuando no hablamos verdad con el hermano, con el prójimo. Cuando nos airamos y somos rencorosos y seguimos en eso y seguimos en eso. Cuando no trabajamos, sino que siempre andamos, ¿no es cierto?, pidiendo ayuda, siendo una carga para los demás. Porque es fácil. Y esto, si nos vamos a Tesalonicense, fue una práctica grave en la iglesia. Habían personas que literalmente, dice Pablo, eran unos ociosos que estaban viviendo de los demás. Así, así. Y tuvo que ordenar Pablo a ellos, decir, el que no trabaja no coma. Es decir, cuando ya, y pasa mucho, tristemente, a veces quizá inconsciente o conscientemente, eso lo juzga Dios, pero pasa mucho que personas que pueden estar en necesidad y comienzan a pedir ayuda, se dan cuenta que es tan fácil recibir la ayuda que, bueno, entonces sigo en esta línea. Y caen en el abuso de siempre estar pidiendo, de siempre estar expresando necesidad. Entonces, cuidado ahí, cuidado, porque entristecemos al espíritu. Pero cuando vivimos una vida honrada de trabajo, alegramos al espíritu. Cuando, bueno, el ejemplo, yo no estoy diciendo que usted robe, tampoco estoy diciendo que robo yo, sino que si hurtábamos, dice, y ya no robamos, ya no estamos robando, entonces, si ahora estamos trabajando, estamos alegrando al Espíritu de Dios. Pero si seguimos robando, entristecemos al Espíritu de Dios. Versículo 30 estamos. No contristéis, es lo mismo, no entristezcáis, es lo mismo, al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. Si nos devolvemos, capítulos iniciales,
hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es nuestro arrabón, nuestra garantía. Es decir, es como cuando usted da un pie. Si usted dio el pie, es porque va a pagar la diferencia. O si no, está regalando el dinero. ¿No es cierto? El Espíritu Santo nos ha sellado para el día de la redención. Redención viene de redimir. Redimir significa literalmente no perdonar. No, redimir no es perdonar. Ese es un mal entendimiento. Redimir es libertar. Nosotros espiritualmente entendemos que si somos libertados del pecado, el efecto es ser perdonado. Pero la palabra redimir significa libertar. Y en el griego, en el contexto, en el contemporáneo en que se escribe esta carta, se aplica a la parte comercial, a la parte económica. Cuando una persona tenía una deuda y esa deuda era saldada, entonces esa persona era liberada de una deuda. Nuestra deuda espiritualmente para con Dios es el pecado. Cristo pagó esa deuda. Entonces, Cristo al pagar esa deuda nos libera, nos redime de esa condición de muerte, de esclavitud espiritual. Y como consecuencia, ¿no es cierto? El efecto de que somos libertados, como dice Juan 8:31 al 34, somos libertados del pecado. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué uno es libre del pecado? Ah, porque Cristo murió por mi pecado. En Él mi pecado es perdonado. ¿Ya? Al final llegamos al punto, pero la palabra redimir es liberar. Y aquí dice que hemos sido sellados para el día en que vamos a ser liberados. ¿Liberados de qué? Bueno, aquí está hablando liberados, ¿no es cierto?, de este mundo material o terrenal. Liberados de un cuerpo corruptible, liberados de un mundo, ¿no es cierto?, en el que hay aflicción, liberados de todo lo que está en este mundo. Así un día vamos a estar con un cuerpo incorruptible, porque vamos a ser liberados, como dice 1 Corintios 15, por ejemplo, liberados de un cuerpo corruptible. Vamos a estar con Dios y no vamos a saber nunca más lo que es tristeza, lo que es dolor. Eso lo enseña Apocalipsis, por ejemplo. Vamos a ser libertados. Y cuando llegue ese día, nosotros vamos a tener la garantía del Espíritu Santo. Eso es lo que dice aquí. Entonces, no entristezcamos al que dio la garantía por nosotros para ese día. Esa es la idea de este versículo. Y terminando ya, versículo 31, dice, quítense de vosotros toda, y va a ser una pequeña lista, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense esto. Esto es lo que no tiene que estar en ustedes. ¿Y por qué Pablo le dice a ellos que no tienen que ser así? Porque ellos antes de ser cristianos, ¿no es cierto?, eran paganos, gentiles paganos, y estos son hábitos paganos. Son hábitos de la gente del mundo, que está ajena a la voluntad de Dios, que tiene una mente espiritual vacía, etc. Estos son hábitos, fíjese. La amargura. La amargura seca a las personas. Hay personas que terminan llegando al psiquiatra, al psicólogo, por una raíz de amargura que nunca superaron, que nunca liberaron, que nunca perdonaron. Esa ira que los consumió. En vez de ello, aplacar esa ira, dejarlo en las manos de Dios, etc., reconciliarse con esa persona, ya no me pagó ese dinero, pero bueno, Dios me puede dar más, qué sé yo. O esta persona habló mal de mí. Yo no digo que sea fácil, hermano. El dinero no se lo regalan a nadie. Tampoco nos puede dar lo mismo que alguien anda hablando mal de nosotros, etc. Yo no digo que sea fácil. Pero cuando quedamos pegados en eso, esos son hábitos del mundo. Son hábitos de personas que no han conocido las riquezas de Dios, ni sus promesas.
¿Ya? Entonces, Pablo tiene que insistir con estos hábitos que ellos van a seguir teniendo, porque no por el hecho de haberse bautizado, ellos, los hábitos del mundo, se van también como el pecado, instantáneamente. No, este es un trabajo. Y la práctica es el maestro. Y nosotros trabajamos nuestros malos hábitos para cambiarlos por buenos hábitos. Quítense amargura, enojo. Bueno, es segunda vez que apunta esto, que el enojo no dure más de un día. A lo más, tampoco significa que nos esté validando que tengamos que estar un día entero enojados. Si el enojo puede durar un momento, una hora, depende también de la circunstancia. Y en el peor de los casos, dice Pablo, en el peor de los casos el día. No nos podemos ir a acostar con ese rencor, con esa ira. No, no. Pablo dice no. No corresponde a cristianos. Ya no tenemos que vivir como vivíamos antes de ser cristianos. Ira, gritería, maledicencia. Eso tiene relación con andar maldiciendo. Hablar mal de alguien. Eso es mal decir, hablar mal de alguien, desear mal. Y toda malicia. Bueno, ahí es como que metió todo en un paquete. Para resumir, toda malicia. Todo acto de pensamiento o acción maligna, tenemos que ¿qué? Quitarlo de nosotros. Y aquí va a terminar en el versículo 32 con el contraste del versículo recién leído. El contraste. Y es, antes sed benigno. Es decir, lo anterior es ser maligno. Hermano, andar amargado, enojo, con gritería, maledicencia, malicia, eso es malignidad. Aquí dice que nosotros somos llamados a ser benignos, a hacer del bien, unos con otros. Y mire, aquí también hace una pequeña lista. Misericordioso. Ante toda situación, siempre no perder de vista que el Señor con nosotros fue misericordioso y espera que nosotros seamos también así. Yo creo que usted recuerda esa parábola en que un amo, un señor, perdonó una gran deuda a una persona. Y esa persona terminó ¿en qué? Ahorcando a alguien que le debía poquito. Y el Señor que dijo, ¿sabes qué? Te había perdonado la deuda, pero ¿sabes qué? Me arrepiento. Ven para acá, te vaya a ir a la cárcel, a la prisión. Es una parábola. ¿Qué dice la palabra? Que el Señor va a ser misericordioso con los misericordiosos. Y también en el Sermón del Monte hay una promesa con los que son misericordiosos. Es interesante que los que sean misericordiosos según la Biblia van a alcanzar misericordia. Pregunta, ¿y los que no son misericordiosos van a alcanzar misericordia? La Biblia dice que no. Es tremendamente peligroso no ser misericordioso. Pero el mundo, ¿cómo le dice a los cristianos por ser misericordiosos? Tontos. Vamos a ver el día del juicio quién es más tonto. Y es obvio que piensen así, porque su mente espiritual está vacía. Pero nosotros no podemos actuar como si también nuestra mente estuviera vacía espiritualmente. Perdonándonos unos a otros. El acto de perdonar. ¿Qué dice en lo que conocemos entre comillas como el Padre Nuestro? Esa oración que no es para repetir, es un modelo de nuestra oración. El Señor ahí dice, perdona nuestras faltas, nuestras ofensas, nuestras... Perdona, ¿no? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, o a los que nos deben, o a los que nos hacen daño, o qué sé yo. O sea, en pocas palabras, perdónanos, Señor, como nosotros perdonamos. Pregunta, ¿y si yo no perdono? ¿Dios me va a perdonar? Respuesta bíblica, no. Pero ¿y cómo si yo me bauticé? Claro, de ahí para atrás Dios te perdonó todos los pecados. Pero Dios te mandó después a ser misericordioso, a perdonar a tu prójimo. Si tú no sabes perdonar, ¿sabes cuál es tu problema? No entiendes lo que Dios hizo por ti. No entiendes lo que Dios hizo por ti.
Tienes que trabajar en eso. Si tienes problemas para perdonar, lo mismo que en la parábola. No estás perdonando 100 pesos que te deben y a ti te perdonaron millones. Sí, es grave, es muy peligroso ser rencoroso, no perdonar. El riesgo, y más que riesgo, es, es inminente. No perdonar arrastrará el día del juicio a no ser perdonados. Como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjese cómo tenemos que perdonar, como Dios nos perdona a nosotros. ¿Y cómo nos perdonó Dios a nosotros? A medias, así como parcialmente, ¿no? Dice que Dios cuando nos perdonó se olvidó de todo. Y cuando volvemos a caer en algún error, en algún pecado y vamos arrepentidos a Dios, Dios vuelve a borrar eso completamente. Y ahí vienen las palabras, ¿no es cierto?, a nuestra mente espiritual. Cuando el Señor decía, ¿no es cierto?, a la gente, por ejemplo, a esa mujer que quisieron lapidar, dice, no peques más. Ve, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados, decía el Señor. Ve y no peques más. Ve y no peques más. Siempre el llamado del Señor es, no peques más. Y si pecamos, entendemos que va a ser por nuestra debilidad humana y el Señor va a ser fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Esta sería la segunda parte del capítulo 4, del versículo 17 al 32, hermano. Queda abierta la oportunidad. Si algún hermano quiere hacer algún comentario, alguna consulta de algo que se entendió mal o no se entendió, lo podemos ver ahora, hermanitos. Bien, ¿está claro? Entonces, mi hermano, muchas gracias por la atención, gracias a Dios por la oportunidad. Eh, Sería el estudio que tuvimos la oportunidad, ¿no es cierto?, de disfrutar, de compartir el día de hoy. Disculpe, hermano. Gracias a usted, pues, hermano Héctor, Amén. por este estudio que nos trajo, muy claro, muy bueno y clarísimo para nosotros. Amén. Muchas gracias. Amén. Hermana Mari. Hola, buenas noches. Buenas noches, hermanita. Yo quiero hacer una consulta. Dígame. ¿El perdón en general tiene que ser para los cristianos o con todo el mundo en general? Es con todo. Es con todo. Es, obviamente, mire, cuando, por ejemplo, dice